Al día de hoy es casi imposible concebir un sistema de salud sin medicinas creadas en laboratorios en todo el mundo. Sin embargo, existen países en los que la gente tiene una mayor creencia en la medicina holística, indígena o autóctona. Incluso hay culturas que en caso de atención primaria acuden al médico tradicional y no al que se graduó en una universidad. En ocasiones, este actuar se debe a que no cuentan con dinero para acceder a la salud moderna, también porque confían más en las plantas o métodos alternos y no en una simple pastilla, o simplemente se pueden combinar los opuestos. Tienen los recursos económicos, pero creen más en lo alterno. No es desconocido que, por ejemplo, las plantas tienen muchas propiedades curativas y pueden existir miles de ejemplos que comprueban su efectividad tratando enfermedades o males muy complejos. Aún así, estamos invadidos por la industria farmacéutica y sus creaciones para salvar vidas o para cronificar las enfermedades. Hoy hablaremos del negocio de la salud. Buenos días, tardes o noches. Inicialmente quiero dejar claro que no soy experto en salud, tampoco soy experto en plantas o medicina alternativa, pero vivo en un país muy creyente de este tipo de tratamientos alternos, por ende he sido testigo. También he sido tratado con la medicina tradicional e indígena, al igual que con la moderna. Las impresiones que dejaré en este video programa provienen tanto de experiencias personales, como de la imparcialidad y la duda que me surge sobre los métodos a tratar. En este informe me centraré en la parte occidental de nuestro planeta, más exactamente en el continente americano y en principio en un personaje que implantó la dependencia de los medicamentos modernos en el sistema, volviendo la salud algo muy lucrativo. Hablo del señor John Davison Rockefeller. Para entender mejor vamos a conocer a pequeños rasgos cómo era la profesión médica hace más de 100 años. Por esos tiempos, las medicinas naturales, herbales, eran muy populares en Estados Unidos, tanto que casi la mitad de los médicos y facultades de medicina de la nación practicaban medicina holística, utilizando el conocimiento de Europa y los nativos americanos. En el siglo XIX o antes, si alguien quería ser médico, se exponía a un camino complejo, porque aparte de las escuelas médicas que funcionaban, también existía la posibilidad de lograr una titulación médica gracias a la instrucción por medio de correo, lo cual es entendible en una época donde las distancias eran mucho mayores. Además, al estudiar para ser médico había gran diversidad de materias por aprobar y conocimientos por adquirir. Trasladándolo al español, me atrevo a decir que era un desorden académicamente hablando, aunque ese desorden formaba médicos con conocimientos sólidos de fitoterapia, botánica o nutrición. Algo que no existe en la actualidad. Todo está dividido y cuando se habla de plantas el tema se sataniza por los mismos galenos. Aunque algunos creen y otros estudian diferentes campos, los fusionan y aplican todo el conocimiento para ayudar. Por esos años, el ya magnate del petróleo John D. Rockefeller se valió del descubrimiento científico que identificó la existencia de petroquímicos y vitaminas en el hidrocarburo, mostrando un gran interés en la monopolización de la industria petrolera, química y médica al mismo tiempo, debido a que él mismo controlaba más del 90% de las refinerías del carburante en ese país. Por esa razón, Rockefeller creó el Instituto para la Investigación Médica con la ayuda de Andrew Carnegie, el magnate del acero, y Simon Flexner, un médico científico que a su vez se encargó de dirigirlo. Precisamente por aquel entonces, a finales del siglo XIX, la ya entonces prestigiosa Asociación Americana de Medicina, AMA, decidió que aquella libertad académica debía acabar, aclarando que se hacía por el bien público. Con tal propósito, entrando en el nuevo siglo, creó su Council on Medical Education, o Consejo sobre Educación Médica, que, como dice el portal de la misma AMA, se encarga de recomendar políticas de educación, como quien dice, para organizar las cosas.
Sin embargo, sus miembros no lograron ponerse de acuerdo en los estándares de obligación para ser médico. En 1908, el señor Henry Pritchett, presidente de la Fundación Carnegie, junto con Abraham Flexner, casualmente el hermano de Simon, tuvieron una decisiva reunión con la AMA para discutir sobre la pretensión de estandarizar académicamente la profesión médica, y adivinen qué pasó. La asociación aceptó ser aconsejada por la visión de Carnegie. 2 años después, Abraham Flexner, después de recorrer todo el país diciendo que se debían modernizar las instituciones médicas, publicó un informe donde abordaba los supuestos problemas de la misma y al mismo tiempo ofreció soluciones indiscutibles, porque según el reporte se buscaba proteger a los ciudadanos de médicos con procedimientos inadecuados, y una de las recomendaciones milagrosas que nombraba era obligar a los futuros médicos a poner un énfasis mucho mayor en el estudio de fármacos y la farmacología. Pasada esta inteligente maniobra, se dio inicio a la implementación de lo que se aconsejaba en el reportaje Flexner, y esto desencadenó en la demonización de las prácticas existentes. A algunos médicos los encarcelaron, a otros los ridicularizaron, logrando pisotear su ejercicio. Eso llevó a la quiebra y el cierre de más de la mitad de escuelas médicas que existían en menos de 30 años. Para seguir acoplando el sistema al negocio, Rockefeller donó más de $100 millones a la universidad o a todas las universidades, hospitales, y fundó un grupo filantrópico llamado Junta de Educación General, GEB o GEB, que entre otras cosas fue la organización que después tomó control de la educación en Estados Unidos, quitando y poniendo lo que según ellos debían estudiar los ciudadanos desde niños en las escuelas nacionales. El plan continuó. En las facultades médicas todos estudiaban y aprendían lo mismo, y se enfocaban en el estudio de los medicamentos patentados. Adicionalmente, siguieron apareciendo jugosas donaciones para que los científicos estudiaran cómo las plantas curaban enfermedades, pero no para usarlas, sino para descubrir qué componentes químicos hacían que la planta o las plantas curaran y después recrear artificialmente componentes similares, mas no idénticos, en los laboratorios, logrando así patentarlos y sacar un beneficio económico. Al día de hoy, más de 100 años después del inicio de este negocio, la mayoría de las instituciones producen médicos que deben, o que saben mejor, de medicamentos de la A a la Z, y están entrenados para saber manejar esos fármacos a la perfección y calmar el dolor o las molestias que generan las enfermedades a la gente. Suena bien, y valoro mucho esa profesión porque sigue siendo difícil. Además, ellos saben muchas más cosas que solo recetar drogas, pero la palabra correcta para el uso de los medicamentos no debería ser calmar, sino sanar. Todo lo contrario a lo que ofrecen las farmacéuticas hoy, que incluso, y esto es una apreciación propia, ustedes tendrán su postura y pues es respetable. Estas compañías son capaces de crear medicamentos que cronifican las enfermedades, volviéndolas incurables, pero sí llevaderas con sus inventos. Todo esto desarrollado gracias a las bases de funcionamiento dictadas por plutócratas, magnates, empresarios u hombres de negocios sin escrúpulos, y no por médicos, como lógicamente tendría que haber sido. Ahora usted dirá, bueno, pero eso sucedió en Estados Unidos, yo vivo en Colombia, Argentina, México, etc. Cualquier país diferente a la nación del norte, y eso no nos afecta, pues lastimosamente este país es una potencia y se ha encargado de influenciar a los demás estados que ven sus sistemas de gobierno, institucionales, de educación y demás como un ejemplo a seguir, adoptando de ellos muchas prácticas. Adicionalmente, cuando usted compre un medicamento, vea el empaque y dése cuenta de dónde proviene. No son producidos por indígenas de su país, claro está. Al contrario, son creados por farmacéuticas nacionales o en su mayoría lo hacen multinacionales que tienen el mismo principio que inculcó Rockefeller en la industria. Como ejemplo, les dejaré un link con un corto video explicativo que deja ver cómo se aprueba una vacuna que a la misma vez puede provocar serias afecciones al ser humano. No especifico más porque el video hace referencia a una situación que se vive en Argentina
y se relaciona supuestamente con ese medicamento, y esa variante en el tema no la he investigado. Pero de lo que sí estoy seguro y convencido es que así son las estrategias para imponer el uso de las potencias o que las potencias quieran. Usted en casa haga este experimento, póngase en los zapatos de un empresario productor de medicamentos que lanza al mercado una cura milagrosa para la gripa común, que entre otras cosas es increíble que de verdad no exista, aunque justifiquen con estudios el por qué es incurable. Esta medicina es de único uso y la persona que la aplique o la tome no volverá a tener gripa en su vida. Sería una hazaña mundial. Todo el mundo la adquiriría y todos se curarían. Su empresa crecería como espuma y todos contentos. Hasta ahí todo bien, pero cuando ya no haya ningún afectado de gripa más, ¿usted a quién le vendería? ¿Cómo seguiría ganando dinero por un fármaco que ya nadie consume? ¿Abandonaría la producción y crearía curas para otros males? ¿Cayendo así en un círculo vicioso? ¿O en vez de ser un héroe mundial curando gente, mejor crearía una píldora que quite la gripa pero no dé inmunidad ante ella, garantizando que apenas las personas se contagien de nuevo, volverán a comprar su producto y usted periódicamente ganará dinero? ¿Qué haría usted? En fin, la conclusión es de ustedes. Ahora vamos con la película recomendada. Hoy no les dejaré una película, mejor les dejaré una recomendación sobre una investigación más a fondo sobre el tema que les acabo de hablar. Es un canal, se llama Corbett Report, en el cual dedican un reporte o un programa que se llama Rockefeller Medicine. Habla con más detalle sobre este tema. Finalmente dejo la siguiente inquietud. ¿Crees todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarre Sandoval, esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video programa. Hasta luego.